Hola a todos, mi nombre es Alejandro More y continuando con la clase de aplicaciones web en Java, hoy nos toca el tema servlets. Vamos a hacer algunos repasos de algunos conceptos que hemos visto en diapositivas anteriores. Por ejemplo, la diferencia entre peticiones GET y peticiones POT. Como les dije antes, una petición GET, la idea es que toda la información que se envía al servidor se envía en la URL. ¿Sí? En la URL de recurso de Internet se envían todos los parámetros para que el servidor los pueda procesar. Y una petición POST, no. La URL sigue siendo la misma, no se modifica, pero dentro de la petición, internamente, se envían todos los parámetros con sus valores. El objetivo final del servidor, el resultado final del servidor es el mismo, no hay variación. El servidor en ambos casos recibe todos los parámetros, los procesa y da un resultado. Pero aquí hay dos diferencias claras. Ahora me dirán, ¿qué es una URL? Bueno, una URL es una forma de identificar de manera única a un recurso en Internet. Tiene una estructura. La primera parte, la que está a la izquierda, es el protocolo. Hay diferentes protocolos en Internet, pero el más usado es HTTP y una versión modificada de ese es HTTPS. Vamos a ver después el tema de seguridad, pero para que tengan claro, el protocolo es la forma de comunicación y cómo se van a transmitir los datos. Como les digo, el más usado es el HTTP y una modificación de este es el HTTPS. Luego sigue el nombre de servidor. Esto puede ser un nombre de dominio, un DNS, o puede ser un número IP. En ambos casos, la idea es que por internet se puede identificar al servidor. Si saben, bueno, para que tengan una idea, este nombre del servidor www.weeklySmart.com al final se traduce a una dirección IP. Los routers, los servidores de DNS, convierten ese nombre a una dirección IP y eso es lo que viaja por internet. Luego viene el puerto. Bueno, en un servidor, en una computadora, pueden existir varios servidores corriendo, varios servidores de aplicaciones o otros servidores X. Por ejemplo, un servidor web, un servidor FTP, un servidor Telnet. Ahora, ¿cómo hace el servidor y la computadora para identificar que estamos hablando de un servidor X o de un servidor Y? Bueno, es a través del puerto. El puerto es el que me dice a dónde, a qué aplicación voy a invocar. Luego sigue la ruta de recurso a Internet. La ruta básicamente es las carpetas donde está ubicada el recurso. Puede ser una ruta física, o sea que exista realmente en el servidor, o puede ser una ruta lógica. Y luego viene el recurso en sí. En este caso es una página web, pero puede ser cualquier cosa, una imagen, un componente, un CGI. Como les dije, un recurso de internet puede ser algo lógico o algo físico. O sea, esta página vir1.html puede existir de manera física en el servidor, o sea, de manera real, o nomás puede ser un nombre y el servidor de aplicaciones hace una traducción de esta página a un recurso, a otro recurso en el servidor. Bueno, esto se hace básicamente para enmascararlo, para no mostrar realmente lo que tiene el servidor, sino mostrar otra figura. Ahora, el tema de los puertos, como les dije, en un servidor pueden haber diferentes tipos de aplicaciones. Por ejemplo, aquí tengo un servidor FTP, un Telnet, un SMTP, un TIE, un HTTP, un POC3, un HTTPS. Pueden haber diferentes, entonces el servidor para diferenciarlos usa un número que va desde el
1 al 65.536 y de esta manera lo diferencia. Ahora, en un mismo servidor, una misma PC, no pueden estar dos aplicaciones, dos servidores corriendo sobre el mismo puerto, sino cada servidor de aplicaciones corre en puertos diferentes. Ahora, un tema importante es la comunicación entre el cliente y un servidor web. Vamos a ver cómo sucede así, pero detalladamente paso a paso. Bueno, lo primero que pasa es el cliente, por ejemplo, da un clic en un link, envía un formulario X, el navegador formatea esa petición en un request, ¿sí? Tiene una estructura definida, no lo vamos a ver para no entrar a detalle, pero la idea que tengan es la petición que el usuario hace, ya sea un clic o un envío de formulario, el navegador la formatea, la coloca en un formato especial, la envía al servidor, el servidor primero identifica qué recurso está que se solicita, lo busca entre todos sus archivos físicos o lógicos, identifica el recurso que se está buscando, ¿sí? En esta parte, el servidor busca la página solicitada y el servidor la formatea, o sea, toda esa información que está en ese archivo solicitado, en ese recurso solicitado, lo formatea en un formato de una respuesta, en un response, y lo envía al navegador. El navegador recibe eso, lo interpreta, si es código HTML, arma una página para visualizar y se la muestra al usuario. Sí, eso es más o menos paso a paso como incluye. No estamos entrando a detalles en qué cosa hace el servidor cuando encuentra una página. Aquí estamos suponiendo que es una página estática. Después vamos a ver el tema de páginas estáticas y dinámicas, pero para que tengan una idea, él busca un recurso, obtiene el resultado, lo formatea y se lo envía al navegador. Esto es más o menos lo que hace el cliente, el navegador, en una página, en una solicitud y una respuesta. Bueno, básicamente la respuesta, dentro de la respuesta está el código HTML, ¿no? Que es el que interpreta este código. Si se acuerdan, hay un video sobre HTML. Este es un código HTML que puede interpretar el navegador. Lo interpreta y lo visualiza. Ya, ahora como les dije, hay páginas web estáticas y páginas web dinámicas. Bueno, una página web estática, el servidor, en el servidor existe un archivo HTML. El cliente solicita ese archivo HTML o este recurso. El servidor lo busca, lo localiza en su sistema. El servidor lo traduce en una respuesta y lo envía. Pero no hace nada, o sea, él no hace nada en el sentido en que no modifica este archivo, este recurso que fue solicitado. Igual que el archivo existe en el servidor, es como es enviado al cliente. Esto puede ser útil, pero en una aplicación en sí, esto podría servir para una página, no sé, una página publicitaria, una página informativa. Solamente quiero poner una página de una empresa, un mapa, algunas imágenes, algunos textos, nada más. Pero ¿qué pasa si necesito que se consulte una base de datos o tenga unos datos? Y es una página dinámica, no puede ser una página estática, porque cada vez que consulte van a traer datos diferentes. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué es una página web dinámica. Bueno, una página web dinámica sigue más o menos el mismo flujo, pero el servidor, al localizar el archivo, aquí en el punto 3, se ejecuta un código, una ingeniería para modificar ese recurso, para obtener un recurso personalizado, un recurso dinámico de acuerdo a la petición que se ha hecho. ¿Sí? Yo parto de un recurso inicial, una plantilla, un código, Java, lo que sea,
yo modifico ese recurso para personalizar. Como le digo, puede ser una consulta en una base de datos, una conexión a otro web service, una transacción, un cálculo, un procesamiento, lo que sea. Pero ahí pasa un proceso que modifica esa respuesta y esa respuesta es la que se envía al cliente. Si tengan en claro una página web estática, como les digo, es algo más informativo, el contenido nunca va a cambiar, el archivo tal como se encuentra en el servidor es enviado al cliente. Una página web dinámica no, en cada solicitud de recurso que se haga, el resultado puede ser diferente. Ya, ahora, ¿cómo maneja Java, los servidores de aplicaciones Java, las solicitudes? Vamos a ver paso a paso, en realidad estos son 6 pasos. Comenzamos. El cliente hace una petición, hace un request. Bueno, el dibujito dice get, pero puede ser get o post, lo que sea. El servidor de aplicaciones, el contenedor de aplicaciones, el contenedor de servlets, recibe esa respuesta. Lo primero que hace, él crea dos objetos, un objeto request y un objeto response. Inicialmente el objeto request es el que tiene toda la petición, toda la información de la petición, y el objeto response está vacío. Pero él crea los dos objetos en memoria. ¿Sí? ¿Qué objetos crea? Bueno, crea objetos de la clase HTTP Servlet Response y HTTP Servlet Request. Ya, es lo primero que hace. Luego, ¿qué pasa? Con los objetos creados, él inicializa el servlet, ¿sí? Si no está inicializado, lo inicializa y crea un hilo para atender la petición, ¿sí? Él crea un hilo para atender esa petición. Ok. Luego, ¿qué hace? En el paso 4, el contenedor invoca al método service del objeto servlet. ¿Sí? Invoca el método service y le pasa como parámetro estos dos objetos, el request y el response. Después vamos a ver exactamente qué es el método service, pero para que tengan una idea, el contenedor invoca al método service y le pasa esos dos parámetros. El método service invoca a otros métodos. Bueno, básicamente hay dos métodos, es el doPost y el doGet. El doGet es para atender peticiones GET, peticiones del tipo GET, y el doPost es para atender peticiones de tipo POST. Ya les dije antes cuál es la diferencia. Pero aquí el servlet puede manejar de manera diferente cada petición. Bueno, el método service llama a estos métodos al método que corresponda, doGet y POST. El método doGet tiene toda la lógica, él mismo puede hacer todo el procesamiento, genera la página de respuesta, genera la respuesta al cliente y la envía en el objeto response. El contenedor procesa eso, lo empaqueta en el HTTP response y se lo envía al cliente. Ya, después ya es un manejo del cliente, pero para que tengan en claro, el servidor lo maneja de esta manera. A ver, vamos a hacer un toque. Entonces el contenedor recibe la petición, ubica el servlet, crea los objetos request y response. El contenedor crea un hilo nuevo para ejecutar la petición, llama el método service pasándole los objetos request y response. El método service llama al método que corresponda según la petición, ya sea un doGet o un doPost. Esto procesa la petición, obtiene la respuesta y se le envía al contenedor. El contenedor se lo envía al cliente. Y ahora, ¿qué pasó con esos objetos request y response? Bueno, como ya fueron usados, lo que queda, estos son destruidos. Estos no pueden ser reutilizados para otra petición. En cada petición se crean objetos nuevos, request y response. Ahora, ¿qué pasa si hay varios clientes que hacen peticiones a la vez? Una aplicación grande puede tener clientes de manera simultánea. Bueno, el contenedor crea hilos por separados por cada petición. Para atender la petición de un cliente,
crea un hilo. Por ejemplo, aquí tengo el cliente A, hace una petición, el servlet se ejecute en un hilo A. Para el cliente B, que hace una petición, su petición se ejecuta en el hilo B. Y cada petición de manera individual tiene los objetos request y response. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que cada petición tiene un contexto diferente. Hay contextos compartidos, pero el hilo de ejecución, el flujo de ejecución es independiente en cada uno. Ahora, si ustedes han escuchado, hay varios tipos de servidores. Hay varios servidores en mercados. Para nuestras clases estamos usando Tomcat. Bueno, Tomcat en realidad es algo ligero, no es ideal para temas de producción. La configuración que les he estado dando es para temas solamente académicos. En producción, si lo quieren despegar una aplicación, ya el contexto es diferente. Pero Java separa los servidores de aplicaciones en dos tipos, un contenedor web y un contenedor EJB. Tomcat viene a ser el primerito, un contenedor web. Un contenedor EJB se supone que ya tiene completo, viene incluido en los dos, ¿sí? Esto es transparente para el cliente, o sea, al cliente no le interesa eso, pero bueno, la ejecución del servidor sí es bien importante, ¿no? En un Tomcat, por ejemplo, pueden correr los servlets y las páginas JCP, que vamos a ver después. Y en el JBoss corren otros tipos de aplicaciones, aplicaciones empresariales. Y ahí está el concepto de EJB. Ahora, hemos hablado bastante del tema de servlets. Ahora, ¿qué son los servlets? Bueno, servlets son programas que corren en un servidor. Son programas pequeños, son clases Java al final, pero que tienen una estructura y son ejecutados por el contenedor. Ahora, ¿cuál es la finalidad del servlet? Como les dije, es atender las peticiones. Cada petición que hace el cliente es derivada al servlet. El servlet es el que hace la ejecución y genera las páginas de manera dinámica. Les dije la diferencia entre página estática y dinámica. De manera dinámica, todo el contenido es refrescado, es actualizado. No siempre se da el mismo resultado. Vamos a ver cuáles son los métodos del servlet. La clase de servlet en realidad tiene varios métodos, pero los básicos y los que vamos a ver con los ejemplos en el siguiente video son el método init, es el que se llama cuando se inicializa el constructor. Este no es el, este no es el constructor de sí, sino es un método aparte, ¿sí? Cuando se crea un servlet, crea el objeto del servlet, se llama el constructor. Y después de llamarse el constructor, se llama al método init. Esto es más que todo para inicializar algunos parámetros de configuración. Luego está el método service. Si no, nosotros no modificamos el método service y el método service tiene una lógica, pero lo que sí modificamos son los métodos doGet y doPost para atender las peticiones de manera individual. Ya les dije una petición get y una petición post. Hay otros métodos más, pero que no vamos a ver en estos ejemplos, porque en realidad no son muy usadas, no son muy relevantes. Y al final tengo un método destroy. ¿Qué pasa cuando el servlet ya es destruido? Cuando pasa un tiempo y no se está utilizando, el servlet es destruido. Sí, eso es más o menos los métodos de un servlet. Ahora vamos a ver el ciclo de vida de un servlet. Esto es muy importante. Primero, el contenedor, el container es el que maneja todo el ciclo de vida de un servlet. O sea, el contenedor es el que invoca todos los métodos de manera independiente del servlet. El servlet de por sí no tiene una funcionalidad, un ciclo de vida propio, sino es invocado por otro, es manejado por otro. ¿Cuál es lo primero que ocurre? Primero se hace una verificación. Si la instancia del servlet no existe, ¿sí?, el contenedor carga el servlet en memoria, ¿sí? O sea, la clase está
en el sistema de archivos, está como un punto class, está compilado. Lo que hace el contenedor lo carga en memoria, crea un objeto de el servlet, crea una instancia, crea un objeto, de este servlet, o sea, instancia un objeto, inicializa el servlet. Inicializar nos referimos a invoca el método init, es la primera parte que hace. Luego, el contenedor invoca el método service de ese servlet creado, pasándole como parámetros request y response, los objetos request y response que crea inicialmente. Y luego el método service ya tiene, como lo digo, una lógica. Él, en base a la petición, él decide si llamar a la función doGet o a la función doPost respectivamente para procesar la solicitud y obtener el resultado. A ver, para verlo de manera un poco gráfica, el ciclo de vida de un servlet, cuando viene una petición y no está cargada el servlet, lo primero que hace, o sea, estos tres primeros pasos solamente se hacen una vez. Luego, en las peticiones sucesivas, nomás se hacen los dos pasos, el service y de vez en cuando el destroy. Entonces, el primer paso, si el servlet no está cargado y es la primera petición, se carga el punto class. El punto class que está físicamente en el servidor se carga en memoria. Luego se instancia el server, o sea, se crea un objeto y aquí se ejecuta el constructor. Luego el contenedor invoca el método init. Como les digo, el método init es para inicializar algunos parámetros. Después vamos a ver un ejemplo, pero para que tengan en claro, se inicializa el servlet. Luego se llama al método service. El método service atiende la petición. ¿Sí? Ya funcionalmente el cliente lo que percibe es la ejecución del método service. O sea, en cada petición que hace, se invoca el método service para atender la petición y este método service invoca al método doGet, doPost según corresponda. Y luego, cuando ya termina la petición y no se están haciendo otras peticiones sucesivas, se llama el método destroy. Listo. Eso es todo. De aquí vamos a ver algunos ejemplos. Si tienen alguna duda, por favor me la hacen saber y estamos en contacto.